A continuación disertará el doctor Ricardo Bartosik. Ricardo es doctor de la Universidad de Purdue, Indiana, Estados Unidos. Es investigador adjunto de CONICET y referente del INTA en la temática de post cosecha de granos. Hola a todos, mi nombre es Ricardo Bartosik, soy del grupo de post cosecha de granos de INTA Balcarce y el título de mi presentación es Panorama del control de plagas en granos almacenados en Argentina, un enfoque hacia las buenas prácticas. La problemática de los insectos en los granos tiene diferentes aristas. Por un lado, tenemos un aspecto comercial que tiene que ver con el comercio interno e internacional de la mercadería. Otro, por supuesto, relacionado a la salud de los trabajadores, de la industria de los granos, a la salud de los consumidores, o sea, de todos nosotros, y a la salud de la comunidad que vive en los alrededores de las plantas de acopio. Y también, por supuesto, tiene un aspecto medioambiental. Yendo al meollo del asunto, para comprender la problemática tenemos que tener en cuenta algunas cuestiones relacionadas a normativas o reglamentaciones. En Argentina, el comercio interno de granos exige que la mercadería esté libre de insectos vivos, es decir, tenemos tolerancia cero o nula a la presencia de insectos vivos. ¿Cuál es la consecuencia de esta situación o de esta normativa? Supongamos un productor o un acopiador que va a enviar grano a puerto y tiene un flete de 300 kilómetros de distancia con un costo, por supuesto, asociado. Cuando envía la mercadería y esa mercadería es recibida en el puerto, si en el muestreo que se hace de la mercadería se detecta un insecto vivo, uno, aunque sea uno, la mercadería tiene que ser rechazada, porque la comercialización está prohibida con insectos vivos. Eso genera, como se imaginarán, numerosos inconvenientes logísticos y terribles gastos para afrontar. Esto tiene como consecuencia que el que vende la mercadería tenga muchas precauciones a la hora de enviar mercadería con insectos, como vamos a ver en un momento. Lo cual genera una necesidad de tratamiento de todo grano que esté infestado e inclusive aquel que esté sospechado de estarlo. ¿Por qué? Para evitar rechazos de mercadería. ¿Esto es igual en todos los países del mundo? No. Hay otros países que tienen otro tipo de reglamentación que está más relacionada a tener cierta tolerancia para determinar si un lote de granos está legalmente infestado. Por ejemplo, Estados Unidos. Pero tengamos en cuenta que hay otros países, como Australia, que tienen la misma reglamentación que Argentina. O sea que si vamos a ver esta problemática o este enfoque a nivel mundial, tenemos tanto países que tienen tolerancia cero como aquellos que manejan algún nivel de tolerancia respecto de la presencia de insectos vivos en los granos a comercializar. Independientemente de lo que ocurra fronteras adentro de cada país, la realidad es que el comercio internacional siempre exige que la mercadería esté libre de insectos vivos. Esto hace que los barcos o cualquier tipo de transporte que se utilice para comercio internacional tenga que estar tratado con normalmente fosfina para evitar el transporte de granos con insectos de un país a otro. Esto, por supuesto, se entenderá, es una medida sanitaria porque ningún país quiere importar potenciales plagas a su territorio por los problemas agronómicos y costos terribles que esto traería para su propia producción. Entonces, el comercio internacional siempre es libre de insectos vivos y esto es inclusive para granos orgánicos que, por supuesto, tienen mayores dificultades para cumplir con esta exigencia. Bueno, por otro lado tenemos el tema de los límites máximos de residuo. Como sabemos, los límites máximos de residuo son límites que se fijan
desde el punto de vista médico, toxicológico, para determinar si una mercadería está en condiciones de ser consumida sin tener problemas o traer problemas para la salud de los consumidores. Lo que tenemos que saber que este límite máximo de residuo, por supuesto, es una restricción legal, lo cual implica que va a variar de acuerdo al principio activo. Por supuesto, hay algunos principios activos que tienen un mayor nivel de toxicidad que otros, por lo tanto el límite de máximo residuo puede variar según el tipo de grano, porque está relacionado el límite máximo de residuo a la cantidad ingerida de ese principio activo. Entonces, si un producto se consume en la dieta media de una población más que otro, en ese producto que se consume más, el límite máximo de residuo probablemente sea mejor que en un producto que tiene bajo consumo. Por otro lado, tenemos que saber que, como es una cuestión legal, simplemente hay trámites que se tienen que hacer para que sean registrados para su uso en granos almacenados, y si el trámite no se realiza, ese producto no está registrado, por lo tanto va a tener una implicancia en su nivel de residuo aceptado. Y esto varía de acuerdo a los diferentes países. Aquí en la pantalla podemos ver los diferentes principios activos habilitados en Argentina. Estos que están aquí en rojo ya no están habilitados, y como vamos a ver, el clorpirifos está próximo a ser prohibido también. Entonces tenemos muy pocos habilitados para granos almacenados. Y como podemos ver, para los diferentes productos, los límites máximos de residuos van variando de acuerdo a su nivel de toxicidad, tipo de matriz en la que lo vamos a aplicar, etc. Y también de acuerdo a la región o país, para Argentina en este caso y para la Unión Europea en este otro caso. Entonces, no hay un valor en particular, sino que va a depender de todos los factores que estuvimos comentando hasta hace un momento. Ahora bien, tenemos discrepancias a nivel de comercio internacional respecto a los límites máximos de residuos. Estas discrepancias pueden estar dadas porque hay productos que pueden estar registrados tanto en Argentina como en nuestro destino de exportación, pero en nuestro país destino de exportación ese límite máximo de residuo puede ser diferente, como en el caso del pirimifosmetil. Está registrado para su uso en post cosecha tanto en Argentina como en la Unión Europea, pero los límites máximos aceptados pueden ser diferentes, de 1 a 10 ppm en Argentina de acuerdo al producto en el cual vamos a aplicarlo, y 5 ppm en la Unión Europea. O, por ejemplo, si un producto está registrado en un país pero no en otro, como era el caso del DDBP, que estaba registrado en Argentina, en ese caso el límite máximo de residuo era de 5 ppm, mientras que en la Unión Europea ya no estaba habilitado para su uso en post cosecha. Para ese caso se le fija un valor del límite máximo de residuo de 0,01 ppm. Este es un valor muy, muy bajo. Para darnos una idea, una gota de principio activo en 500 litros de agua es aproximadamente 0,01 ppm, lo cual nos da una idea del poder de detección de los nuevos análisis y la complejidad de tener en un país un principio activo registrado que no está habilitado en nuestro principal destino de exportación. Entonces, cuando nosotros aplicamos un principio activo, un insecticida, cualquier fitosanitario sobre una mercadería para obtener algún tipo de protección, vamos a observar que ocurre una degradación de ese principio activo a través de hidrólisis y otras reacciones químicas, y en el tiempo esa cantidad de principio activo se va disminuyendo, o sea que va perdiendo su eficacia, y van permaneciendo residuos que se van extinguiendo en el tiempo. Esta tasa de degradación, o sea, la forma de esta curva, si es más violenta o más aplanada, va a depender, por supuesto, del principio activo y también
de la temperatura y la humedad. Cuanto mayor es la temperatura y la humedad de almacenamiento, más rápida va a ser la pérdida de ese principio activo. Ahora bien, tengamos en cuenta que cualquier producto aplicado según máxima dosis de marbete en Argentina se encuentra por debajo del límite máximo de residuo establecido, o sea que estaríamos dentro de la normalidad según nuestra legislación. Ahora bien, ¿qué es lo que puede ocurrir? Supongamos que tenemos un productor que tiene una planta de silos, que cosecha una mercadería y la va a tener almacenada cierto tiempo. Entonces le hace aplicación de un determinado insecticida según las buenas prácticas de almacenamiento, todo bien, aplica la dosis máxima de marbete, estamos justo en el límite máximo de residuo y se va degradando en el tiempo. Ese productor en cierto momento vende la mercadería a un acopiador, ese acopiador va a recibir la mercadería y hace la aplicación del mismo producto. ¿Por qué? Porque no tiene información previa de qué se le aplicó a esa mercadería. Entonces, así, a través de la cadena, lo que puede ocurrir es que se van a sumar o se pueden sumar aplicaciones del mismo principio activo que van sumando al residuo que venía de su eslabón previo. En este caso, nadie hizo las cosas mal en particular, pero en definitiva terminamos con mercadería con residuos por encima del valor máximo. Y esto es un problema que puede ocurrir en nuestra cadena porque no tenemos trazabilidad de esta información. Entonces, ¿cómo se puede perder la inocuidad de un producto por aplicación de fitosanitarios? Bueno, un producto deja de ser inocuo entonces cuando se utiliza un principio activo no autorizado o cuando se excede el límite máximo de residuo de algún fitosanitario. Las causas más frecuentes para esto son utilizar productos que no están registrados para granos almacenados, por eso tenemos que ser muy enfáticos en usar solo los productos que están registrados para granos almacenados. Por no respetar los tiempos de carencia, esto no sería algo particular para los granos almacenados porque todos los insecticidas habilitados para granos almacenados no tienen carencia, porque al límite, a la aplicación máxima de marbete ya estamos por debajo del límite máximo de residuo. También podemos perder inocuidad por excedernos en las dosis de producto, es decir, por no implementar las buenas prácticas agronómicas, por realizar aplicaciones repetidas del mismo producto, es decir, por no tener trazabilidad de la mercadería, o cuando no se tuvieron en cuenta las restricciones de otros países, en el caso particular de granos que van con destino de exportación. En resumen, nosotros tenemos una problemática relacionada a los residuos de productos fitosanitarios en los granos que está dado, por una parte, por una regulación o normativa que nos exige tolerancia cero a los insectos, y eso lleva a que vamos a tener que mucha gente va a aplicar por las dudas para evitar rechazos de mercadería. Y por otro lado tenemos un problema regulatorio con a veces discrepancias entre la regulación a nivel nacional y la de nuestros mercados de exportación. Hace un tiempo nosotros teníamos disponible un producto que se llamaba DDBP o Diclorvox, que tuvo que ser prohibido por SENASA. Este producto tenía una particularidad que es alto poder de volteo, es decir, lo aplicaba como líquido, se vaporizaba rápidamente porque tenía muy alta presión de vapor y rápidamente mataba a insectos adultos. Esto hacía que si yo lo aplicaba a la carga de la mercadería en un camión, a las 2 o 3 horas cuando ese camión llegaba a destino, el grano ya no tenía insectos adultos vivos. Esto era una gran solución para cubrirnos de cualquier falla que yo podría llegar a tener en mi manejo de la mercadería en el almacenamiento. Pero también surgió la otra situación. ¿Para qué me voy a preocupar de hacer todo bien antes si después, aunque tenga insectos, uso este producto y soluciono el problema en el momento de despacho? ¿Cuál fue el problema? Que SENASA empezó a tener muchos reclamos de residuos de DDBP en la mercadería hasta 6 meses después de la aplicación, lo cual causó numerosos problemas en nuestros mercados de exportación. En definitiva, el DDBP fue prohibido. Se prohíbe en el año 2018 y la pregunta es, ¿se solucionaron los problemas?
La realidad es que tenemos nuevamente problemas de residuos que exceden los límites máximos en girasol, cebada y otros productos, tanto con deltametrina y muchos otros principios activos. ¿Cuál es el problema entonces? El problema es no el DDBP, sino la cultura del DDBP, como podríamos llamarlo, que es utilizar insecticidas líquidos en el despacho de la mercadería para evitar que cuando la mercadería llega a destino tenga insectos vivos. Este es el problema, que no estamos trabajando tanto en la parte preventiva, sino que estamos reaccionando al final a un problema que tenemos antes. Entonces, ¿qué podemos hacer? Comprender y aceptar la problemática, no caer en soluciones drásticas y o voluntaristas como prohibir todo, basarnos en evidencia, aprender de otros países que recorrieron este camino. La solución viene por el control integrado de plagas profesionalizado, enfoque de gestión de calidad y tener una trazabilidad de la mercadería. Tenemos que basar nuestro sistema de control de plagas en los pilares como la sanidad, limpieza de las instalaciones, prelimpieza de la mercadería, el llenado apropiado de los silos y su descorazonado, mantener la mercadería fría con aireación cuando el clima lo permite o con refrigeración artificial cuando el clima no lo permite, hacer un adecuado monitoreo de la mercadería, utilizar control químico cuando es necesario y de la manera correcta y con las seguridades apropiadas, y llevar registros para tener una trazabilidad. Aquí tenemos en la lista los principios activos hoy disponibles: deltametrina, mercaptotión, pirimifosmetil y pirimifosmetil con lambda-cialotrina. Clorpirifos y clorpirifosmetil y su mezcla con deltametrina van a estar próximamente prohibidos. Ya SENASA prohíbe su importación a partir del próximo mes, lo cual en los próximos meses va a prohibirse este producto también. Entonces nos va a quedar solamente estos insecticidas líquidos en la paleta y la fosfina. La fosfina, que es diferente porque es un gas, es curativo, no deja residuos, esa es la gran ventaja de este producto, no deja de residuos en la mercadería, pero requiere hermeticidad. Y lamentablemente nosotros no tenemos silos herméticos en nuestro país como para hacer un buen tratamiento con fosfina. Y es en parte lo que hay que trabajar. Entonces, tenemos que ir hacia un cambio de paradigma. Trabajar con stock de mercadería en condición libre de insectos. Es un cambio en la cultura de trabajo. La cultura de trabajo tiene que ser que yo tengo que llegar al momento de la comercialización con mercadería libre de insectos, no enterarme en el despacho que tengo un problema. Evitar hacer tratamientos correctivos a último momento. Y si se detectan insectos previo al despacho, realizar un tratamiento con fosfina en condiciones adecuadas, dado que este producto, como dijimos, no deja residuos. A futuro vemos cada vez mayor presión de los consumidores para que haya menos residuos en los alimentos. Está claro, todos queremos alimentos más sanos. Cada vez mayor presión de la sociedad por el cuidado del medio ambiente y cada vez condiciones de trabajo más seguras por normativas. Cada vez menos principios activos en la lista y cada vez más restricciones de usos a los habilitados. La realidad es que hoy en día no podemos sustituir completamente el control químico. Entonces, hagamos nuestro mejor esfuerzo para hacer un uso racional y eficiente de los insecticidas disponibles. Defendamos esta herramienta haciendo un adecuado uso de ella. ¿Qué hacemos desde el INTA? Por un lado, hemos editado el Manual de Buenas Prácticas en Post-Cosecha de Granos, que tiene todo un capítulo relacionado a control integrado de plagas. Está disponible online en formato de PDF y en formato de ebook, y ustedes pueden descargarlo si lo googlean, Manual de Buenas Prácticas en Post-Cosecha de Granos. Y por otro lado, hemos editado recientemente un curso a distancia, totalmente a distancia, asincrónico, para que todos los profesionales lo puedan tomar, sobre control de plagas e inocuidad. Esta es una iniciativa entre el INTA de Balcarce y la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad de Mar del Plata, con la colaboración de la Universidad de Iowa.
Este curso, la provincia de Santa Fe, a través de una normativa, lo toma como habilitante para sus asesores en post cosecha. Se dicta todos los años y esperamos que sea un buen aporte para todo el sector. Desde ya, muchas gracias y a disposición por cualquier duda o consulta.